Muy buenas tardes a todos. Yo soy Valentín García Gutiérrez y probablemente pueden estar algunos un poco extrañados de no ver una cara conocida dándoles la bienvenida. Yo soy hematólogo, trabajo en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, y el motivo por el que a muchos de ustedes no les suene demasiado mi cara y no sea nada conocido, al revés que ocurre con todas las personas que tenemos aquí hoy en día, que son los auténticos protagonistas de la reunión, es que pues mi área de interés, a lo que dedico yo la investigación y mi día a día, tengo que decir que no tiene nada que ver con las coagulopatías, y el motivo por el que estoy dándole las bienvenidas es porque actualmente ostento el cargo de vicepresidente de la Sociedad Española. Así que, en mi nombre, por supuesto, que es un placer y un honor dar la bienvenida a este evento. Quiero hacerlo en nombre de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia a este evento que es tan importante. Creemos en la Sociedad Española que es fundamental continuar dando visibilidad y todo el apoyo a este tipo de enfermedades. Muchas veces, últimamente, lo que suena en hematología históricamente ha sido muy así, y ahora pues cada vez más, que por supuesto no digo que no sea importante, pero muchas veces se pone mucho el foco en lo que vienen siendo enfermedades oncohematológicas, y como no puede ser de otra manera, no debemos dejar de lado ninguna enfermedad y tenemos que seguir dando todo nuestro apoyo, no solamente en cuanto a la investigación, que es fundamental para el avance de estas enfermedades, sino, como no puede ser de otra forma, para la visualización. Desde la Sociedad Española no queremos únicamente dar apoyo a todo el tema de investigación, sino que para nosotros es muy importante que estas enfermedades, que no son tan prevalentes y que a lo mejor no tienen el impacto mediático que tienen otras enfermedades oncohematológicas, que vayamos dando visibilidad a estas enfermedades que son realmente muy relevantes y que tienen un impacto que ya todos ustedes conocen en cuanto al pronóstico, pero también, sobre todo, en cuanto a la calidad de vida y a la planificación familiar que deben realizar los pacientes y las familias que tienen estas patologías. Como no puede ser de otra forma, tenemos que agradecer a las entidades coorganizadoras, a la Real Fundación Victoria Eugenia y a la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, y también, por supuesto, a los patrocinadores. Como no puede ser de otra forma, porque muchas veces sin su apoyo este tipo de reuniones y muchas otras pues no son posibles. Es fundamental que continuemos con el apoyo de patrocinadores, y como saben, en esta ocasión contamos con el patrocinio de Novo Nordisk, Octafarma, Roche y Takeda para esta jornada conmemorativa del Día Mundial de la Hemofilia, una jornada que llevamos realizando en la Sociedad Española desde el año 2021 y que consideramos fundamentales, y esperamos que podamos seguir contando con todos los organizadores y realizando este tipo de eventos. Como saben, hay una agenda que es realmente muy interesante y que contamos con ponentes del primer nivel, como es la doctora María Teresa Álvarez del Hospital Universitario La Paz, del doctor Ramiro Núñez del Hospital Universitario Virgen del Rocío, y va a estar moderado por Daniel Aníbal García, que es el presidente de la Federación Española de Hemofilia. Os invitamos a que esta sea una reunión interactiva. Vamos a hablar de avances importantes de visualización de la enfermedad, sobre todo en este grupo de pacientes que tienen una visibilidad menor, como son las mujeres afectadas con coagulopatías. Vamos a hablar también de calidad de vida, y esto sin duda pues lleva de la mano a hablar de investigación, de retos, de a qué se tienen que enfrentar nuestros pacientes y cómo podemos mejorar al final la vida de nuestros pacientes, por lo que les invitamos, como decía, a que sea un espacio en el que se pueda debatir y se puedan solventar las dudas que tengan y puedan surgir a lo mejor futuros proyectos. Por último, ya recalcar que desde la Sociedad Española de Hematología nuestro compromiso con las coagulopatías y con todas estas fundaciones y organizadores, y con la organización de estos eventos, como no puede ser de otra forma, seguiremos apoyando, como hemos dicho, la investigación de estas patologías y, por supuesto, la visualización, que es tan importante para nuestros pacientes. Y ya sin más, no les entretengo más y dejo paso a quienes son los auténticos protagonistas de la reunión. Muchas gracias por estar aquí hoy.
Sí, muchas gracias. Me voy a presentar, soy Daniel Aníbal García, presidente de la Asociación Española de Hemofilia, y si me permite, Ramiro, solo un minuto. Lo primero es que creo que tiene especial valor que nos acompañe el doctor García, hematólogo, aunque no de coagulopatías. Creo que precisamente nos llena de gran orgullo ver cómo la Sociedad de Hematología y Hemoterapia hace suya las coagulopatías junto con la Sociedad de Trombosis y Hemostasia y la Fundación Heterogénea. Por lo tanto, creo que para mí tiene mucho valor ver una cara no conocida de coagulopatías acompañándote, porque nos sentimos especialmente arropados. Y también me vas a permitir que robe un minuto a los autores, a los ponentes, para contar solamente dos cositas de este Día Mundial. Lo primero, estrenamos logo. ¿No veis que es el Día Mundial de la Hemofilia? Hemos cambiado de logo y para nosotros es también un acto muy importante como el lanzamiento de este nuevo logo. También permitidme que os cuente por qué es el Día Mundial de la Hemofilia el 17 de abril, que es en conmemoración de Franz Nabl, fundador de la Federación Mundial de Hemofilia, una persona visionaria que hace más de 50 años se dio cuenta de que no se podía ir solo, que Canadá no podía construir mundo sin contar con el resto del mundo. Quizás ahora es especialmente importante hablar del multilateralismo y el mundo multipolar, ¿no? Y cómo tenemos que construir un mundo conjunto. En el Día Mundial de la Hemofilia, permitidme que diga la palabra mundial, y es que a nivel mundial lo raro es lo nuestro, lo raro es España, lo raro es el tratamiento, lo raro es el diagnóstico. Lo más común es el no diagnóstico, el no tratamiento. Por lo tanto, permitidme este minuto para recordar a toda esa gente que en el mundo vive con hemofilia, con coagulopatías y no tiene acceso a nada. En muchos casos ni siquiera al diagnóstico, qué decir de tratamiento. Y ya para permitirme, el lema de este año: niñas y mujeres también sangran. En inglés me gusta más por el Bleeds Too, más que sufrir sangrados. Un colectivo tremendamente olvidado. Creo que, Maite, permíteme, la mujer en general en el mundo de la medicina ha sido quizás una gran olvidada, una gran exclusión social, y especialmente en el mundo de las coagulopatías. Por eso llevamos muchos años hablando mucho de este colectivo, de los grandes olvidados, las mujeres y las niñas con coagulopatías. Y nada, he cubierto el tiempo y son ahí 10, y le doy la palabra ya al doctor Ramiro Núñez, que todos le conocéis muy bien. Es el jefe de sección del área de hemofilia de Hemostasia del Hospital Universitario El Rocío de Sevilla, y además es reciente, ¿no?, pero presidente desde hace poco tiempo de la Comisión Científica de la Real Fundación Heterogénea, coorganizador de este acto y a su vez patrono de esta comisión. Ramiro, como siempre, un placer tenerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Para mí es un honor participar en estas jornadas conmemorativas del Día Mundial de la Hemofilia, organizadas por ambas sociedades científicas y por la Real Fundación Victoria Eugenia, y por supuesto, pues agradecer a los patrocinadores también el interés mostrado. Bueno, como bien has dicho, el tema que me ocupa en estos próximos minutos tiene mucho que ver con lo que se conmemora efectivamente en el Día Mundial de la Hemofilia, y sin más dilación voy a empezar. Existen numerosas entidades que van a provocar o que van a favorecer el sangrado en cualquier paciente, especialmente en las mujeres. Si hacemos un ejercicio donde suprimimos procesos o entidades adquiridas, nos quedamos con una serie de enfermedades que coinciden con lo que llamamos coagulopatías o trombocitopatías congénitas hemorrágicas, que, como bien decimos, pues están implicadas de manera muy importante en el sangrado en la mujer. Aunque no la más frecuente, la hemofilia es probablemente, y las portadoras de hemofilia es probablemente la enfermedad más paradigmática en este escenario. Y sabemos desde hace tiempo que este estado de portador de hemofilia conllevaba, este artículo es del año 1951, se publicó en Lancet hace ya más de 70 años, que las mujeres portadoras de hemofilia tenían un alargamiento de los tiempos de coagulación y por tanto además tenían una mayor tendencia a sangrar. O sea que no es algo nuevo que conozcamos de ahora, sino que viene, este conocimiento es, como veis, desde hace mucho tiempo, como ven, desde hace mucho tiempo. Y no consigo que el pasador... Bueno, paso por aquí y ya está. A pesar de ello, como digo, las mujeres
con coagulopatías congénitas hemorrágicas en general han sido clásicamente consideradas las grandes olvidadas. Porque es difícil... Bueno, no te preocupes, lo paso por aquí. Es difícil abandonar el concepto tan recurrente y manido de que las mujeres portan la enfermedad y los hombres, en este caso, la padecen y son los que sangran. Esto ha llevado a que la mujer haya sido equiparada al concepto de transmisora de un defecto o alteración. A su descendencia ha también sido vista como una madre, hermana, hija de un paciente varón hemofílico y con un rol habitualmente de cuidadora. Y se ha descuidado habitualmente el papel de paciente. Pero es que es más, si nos vamos a las guías de la Federación Mundial de Hemofilia como ejemplo de cómo se aborda este tema, cuando se habla de prevalencia de la hemofilia, solo se habla de varones, no se habla de mujeres. Luego, en desagravio a la guía, hablaré de que tiene un capítulo específico dedicado a portadoras. Pero como ejemplo de que las mujeres, incluso cuando se habla de prevalencia, nunca se han tenido en cuenta, ni siquiera las últimas guías de hemofilia, cuando hablamos de prevalencia, tienen en cuenta el concepto de mujer hemofílica. ¿Y por qué es importante? Porque las mujeres con coagulopatías en general, portadoras de hemofilia, pues sangran, como vemos ahí, además presentan una variedad de sintomatología. La literatura está jalonada de trabajos que refrendan o que reflejan este sangrado en las mujeres en relación con hematomas, cavidad oral y sobre todo y fundamentalmente en relación con el área ginecológica en forma de metrorragia o como actualmente se llama el sangrado menstrual abundante. En este otro trabajo que les muestro aquí, donde se analizan 329 mujeres, un artículo muy reciente, podemos ver cómo se estratifican a las mujeres en función, a estas portadoras de hemofilia A, en función de la actividad de factor, en azul oscuro por encima del 40%, por debajo del 40%, y en tonos más claros por encima del 40% y del 60% respectivamente. Y como ven en la parte izquierda de la diapositiva, el sangrado menstrual abundante forma parte de este espectro clínico de manera muy importante. Y en la parte de la derecha también vemos como las pacientes, sobre todo aquellas que tienen por debajo de ese 40%, presentan también una tendencia muy importante a la deficiencia de hierro y a la necesidad de ferroterapia por consiguiente. Pero no olvidemos y no pasemos por alto que también las pacientes por encima del 40% con actividad por encima del 40% van a presentar, y queda reflejado en esas barras de tonalidad azul clara, presentan sintomatología hemorrágica. De igual manera y de manera superponible, las pacientes, en este caso portadoras y mujeres con hemofilia B, presentaban también, como ven en la parte izquierda, una importante representación del síndrome del sangrado menstrual abundante, y en la parte de la derecha, aparte de otros sangrados, como por ejemplo de Martros, hasta el 10% de las portadoras presentaban sangrado intraarticulares, de igual manera que los pacientes varones, como sintomatología característica de la hemofilia, y como ven en la parte de la derecha, también una tendencia importante a la anemización y a la necesidad de ferroterapia, que además en este caso vemos que el grupo de mujeres entre el 40 y el 60% de actividad de factor 9 también tienen estas necesidades prácticamente en la misma proporción que las mujeres por debajo del 40%. En este otro trabajo que compara, es una revisión sistemática que incluye 4 trabajos donde se incluyen una casuística, donde se comparan mujeres portadoras de hemofilia A y hemofilia B con población general, y como vemos también, sobre todo en la parte de la derecha de la gráfica, no tengo el puntero, voy a intentar señalar, no. En la parte de la derecha vemos que las barras azules que representan a las portadoras tienen sin duda una sintomatología muy marcada con respecto a la población general, que se traduce en que, el riesgo
de sangrado menstrual abundante es entre la odds ratio es de 3.22 superior en las portadoras, o incluso la hemorragia posparto es de 8 veces superior a la de la población general, así como el sangrado después de la cirugía, también en una proporción muy elevada con respecto a la población general, en torno a 3 veces superior. Además, por supuesto, de la hemofilia A y B, existen otras coagulopatías representadas en este diagrama, sobre todo la enfermedad de von Willebrand y otras coagulopatías infrecuentes que también afectan a las mujeres e influyen en el desarrollo de sintomatología hemorrágica. Así, en esta casuística del año 2015 de Kulkarni, 319 mujeres fueron analizadas y con trastornos hemorrágicos, y como ven hay una gran representación de la enfermedad de von Willebrand mayoritariamente, y posteriormente de todas estas otras deficiencias factoriales, factor 8, 9, y las que llamamos deficiencias infrecuentes de la coagulación. En este sentido, decir que la enfermedad de von Willebrand, con una prevalencia, como ven ahí, entre el 0,6 y 1,3% de la población, que debido a su herencia autosómica uno esperaría encontrar que se diagnostica de la misma manera en hombres que en mujeres, pero que sin embargo se diagnostica casi en una proporción de 2 a 1 en mujeres por encima de los hombres, y esto es sin duda debido a los desafíos hemostáticos específicos de la mujer, que hace que se ponga de manifiesto esta enfermedad con mayor frecuencia. De igual manera, sabemos que la mayoría de las mujeres con enfermedad de von Willebrand van a presentar sangrado menstrual abundante, como se ve ahora en el recuadro, que destaca el sangrado en el área ginecológica en forma de sangrado menstrual abundante o hemorragia posparto. Y además sabemos que la enfermedad de von Willebrand se diagnostica aproximadamente entre el 5 y el 20% de las mujeres que presentan este sangrado menstrual abundante. Vaya. Ahora, respecto a las coagulopatías infrecuentes, es decir, aquellos otros deficiencias factoriales que no son el factor 8, el factor 9 que dan lugar a la hemofilia o la enfermedad de von Willebrand, también destaca cómo casi de manera transversal el síndrome menstrual abundante está presente en la mayoría de ellos y forma parte de la sintomatología frecuente de estas deficiencias factoriales. Por tanto, dentro de estas coagulopatías infrecuentes sabemos que los trastornos hemorrágicos hereditarios son más frecuentes entre las mujeres que van a presentar este sangrado menstrual abundante, y de manera inversa el sangrado menstrual abundante es más frecuente entre las mujeres con trastornos hemorrágicos. Como ven en esa gráfica, prácticamente de forma uniforme en la mayoría de los pacientes con enfermedad de von Willebrand, pero también en un porcentaje muy importante de las pacientes que presentan estas deficiencias factoriales infrecuentes. ¿Y qué es el sangrado menstrual abundante? Pues se define como una pérdida excesiva de sangre menstrual que interfiere con la calidad de vida de la mujer en forma de actividad física, emocional o social, o que, como digo, empeora la calidad de vida de manera global y que puede ocurrir sola o asociada a otros síntomas. Sería el equivalente al clásico término de menorragia, que por definición se corresponde a una situación en la que no se objetiva una patología orgánica que lo justifique, tratándose por tanto de un diagnóstico de exclusión. Según la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, un ciclo normal en la mujer es aquel que sucede con un intervalo entre 24 y 38 días, con una duración del sangrado entre 4,5 y 8 días y una cantidad de sangrado entre 5 y 80 mililitros. Todo lo que exceda salga de esos parámetros se consideraría síndrome menstrual abundante. Por eso es importante conocer estos valores, porque un sangrado prolongado por más de 7 días, un cambio de compresa o de protección antes de 2 horas o la presencia de coágulos de más de 2,5 centímetros o mayor de una moneda de 1 euro aproximadamente, pacientes con tendencia al requerimiento de hierro sin otra causa que lo justifique que el sangrado menstrual, o incluso pacientes que requieran de transfusiones por este motivo, deberían ser diagnosticadas o consideradas dentro de este sangrado menstrual abundante. ¿Y por qué es importante conocer o diagnosticar o tener presente el sangrado menstrual abundante? Porque existen guías que nos orientan sobre el tratamiento que deben recibir estas mujeres. Este tratamiento, bueno, estas son guías específicas para pacientes con coagulopatías, para mujeres con coagulopatías, en el que, por supuesto, el tratamiento hormonal supone una opción terapéutica muy interesante para controlar el sangrado menstrual, y por supuesto
los antifibrinolíticos, el ácido tranexámico, forma parte de la primera línea del tratamiento de estos sangrados menstruales abundantes en mujeres con coagulopatías. Cuando estas medidas no son eficaces, por supuesto, la desmopresina es un tratamiento muy útil cuando esté indicado para controlar este sangrado menstrual abundante y evitar los efectos nocivos que presenta, como deficiencia de hierro o necesidades incluso transfusionales, y aún así, cuando no es posible el control, pues la posibilidad de administrar los concentrados de factores específicos según la coagulopatía, la deficiencia factorial de la que esté presente en la mujer, e incluso teniendo la consideración de optar a una profilaxis para controlar este sangrado menstrual abundante. Además sabemos que estas coagulopatías tienen una influencia decisiva o también una influencia durante el embarazo y, como hemos visto anterior, con la hemorragia. Estas coagulopatías pueden presentar riesgo de abortos espontáneos y de sangrados tras procedimientos invasivos o tras un aborto, y como digo, también en relación con el periparto. Y además pueden acarrear riesgos para el feto, por ello es importante determinar la probabilidad de que el feto herede ese déficit de factor que presenta la madre y conocer también los niveles de factores normales para la edad gestacional y para los días de vida del recién nacido, porque nos va a situar en un escenario que va por si el paciente, el bebé o la mamá requiere de tratamiento por nuestra parte, de tratamiento sustitutivo. Y todo ello afecta a la calidad de vida. Estos son, 3 trabajos que simplemente hay múltiples trabajos que hablan de la calidad de vida en mujeres con coagulopatías hemorrágicas, pero la mayoría, todos coinciden en que existe una disminución de la calidad de vida habitualmente, incluso en todos los dominios, tanto en el emocional, en el de la salud mental, en las actividades sociales. Suele haber o puede haber interferencias con las actividades de la vida diaria, debido a que se altera el funcionamiento familiar y las relaciones, por ejemplo, con los hermanos, problemas psicosociales relacionados con problemas de tensión, de ansiedad, de depresión, problemas económicos, porque a veces el papel de cuidadora lleva al asentismo laboral o incluso abandono del trabajo, o también problemas sociales relacionados con el aislamiento, falta de relaciones sociales derivadas de este papel a veces extremo de cuidadora por parte de las mujeres. Por eso es importante el diagnóstico de estas coagulopatías en las mujeres, no solo y por supuesto con la dosificación de el factor implicado para saber en qué nivel de actividad nos encontramos, pero también el estudio genético para certificar el estado de portadora de una paciente o la presencia de una o de otra coagulopatía hemorrágica distinta a la hemofilia. Sabemos muy bien cuáles son las portadoras obligadas. En el caso de la hemofilia, todas las hijas de un padre con hemofilia, todas las madres de un hijo con hemofilia y que tienen por lo menos otro familiar con hemofilia, la madre de un hijo con hemofilia y que tienen un familiar que es portadora conocida del gen de la hemofilia, o las madres de 2 o más hijos con hemofilia. Pero queda un grupo de pacientes que son portadoras probables y que tenemos que determinar mediante el estudio genético y contra la dosificación factorial su estado de portadora. ¿Por qué? Porque nos va a permitir, además de valorar la clínica y la necesidad de tratamiento por parte de las mujeres, la posibilidad de dar un asesoramiento genético adecuado para ofrecer las distintas opciones reproductivas. Además, por supuesto, de el no hacer nada o la adopción, existen métodos, o la donación de óvulos, existen probablemente alternativas interesantes, como es el diagnóstico prenatal no invasivo, donde se diagnostica el sexo fetal en sangre materna, o el diagnóstico genético preimplantatorio, que nos permite dar opciones terapéuticas muy interesantes a las mujeres o a las familias afectadas con hemofilia y con otras coagulopatías congénitas hemorrágicas. Afortunadamente, en los últimos años hay un interés creciente por este tipo de escenario de la mujer con coagulopatías
hemorrágicas, y prueba de ello, pues bueno, he traído algunas pinceladas, guías, seminarios, concretamente este seminario de la Real Fundación Victoria Eugenia, que ha realizado varias acciones en este sentido, o como la guía europea destinadas con el foco en mujeres y niñas con coagulopatías hemorrágicas congénitas. Y como no, como decía antes, como desagravio de la guía de la Federación Mundial de Hemofilia, tiene un apartado muy bien estructurado dedicado a portadoras de hemofilia. Y, pues, como no, las guías españolas de manejo del paciente con hemofilia, auspiciadas por la Real Fundación Victoria Eugenia, pues también presentan un capítulo específico dedicados a en este caso a las portadoras y a las mujeres con otras coagulopatías hemorrágicas. Sin duda, este trabajo me parece capital porque es un punto de inflexión en la visión que tenemos de las mujeres portadoras. En el año 2021, este grupo de trabajo, bajo el paraguas de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, redefine o establece una nueva nomenclatura relacionada con las mujeres en hemofilia. Y básicamente lo que hace es pues establecer los dinteles del nivel de actividad física. Aquellas mujeres que tienen menos del 40% se considerarán hemofílicas, así, sin más. Y dependiendo del nivel de actividad, hemofílicas graves, leves o moderadas, igual que un paciente masculino. Y aquellas que tengan por encima del 40% habrá que distinguir entre aquellas que tengan sintomatología hemorrágica, hablaremos, portadoras de hemofilia con sintomatología hemorrágica o portadoras de hemofilia sin sintomatología hemorrágica. Y me parece muy interesante este trabajo porque, marca un antes y un después en la nomenclatura, que es por donde es un punto relevante en cuanto a esta, a la mujer, en este caso hemofílica, y la estado de portadora. Y en este sentido, y voy acabando, este trabajo me parece también muy interesante, es del grupo Vega, firmado por Evelyn Crump y del grupo de Cedric Hermans, donde establece un protocolo de actuación como búsqueda activa de pacientes portadoras de hemofilia. Y bajo esta premisa de la inequidad existente que se puede reflejar en aspectos tan concretos como, por ejemplo, que no todas, probablemente todos los pacientes hemofílicos tienen una dosificación de factor, no todas las mujeres portadoras de hemofilia van a tener una dosificación de factor, las mujeres se diagnostican más tarde que los hombres en cuanto a esa disminución del factor, o el último apartado que pueden ver ahí de esa píldora es que mientras que los hombres, los pacientes masculinos tienen acceso a todas las nuevas terapias, esto no sucede de la misma manera con las mujeres. Basándose en este escenario inicial, proponen este trabajo donde se proponen identificar y diagnosticar el mayor número de posibles portadoras potenciales y obligadas de hemofilia en familias de pacientes de este centro de Bruselas, y evaluar la efectividad de un enfoque proactivo y sistemático para la detección de portadoras. Y para ello se basan en una revisión de las historias clínicas donde se realiza de nuevo el árbol genealógico, se actualiza el árbol genealógico para intentar rescatar, por un lado, revisar las portadoras que tenían si tenían bien hecho el estudio, y por otro lado rescatar a aquellas posibles portadoras que no estuvieran estudiadas, portadoras tanto obligadas como posibles portadoras que no estuvieran estudiadas en ese momento. Y con ello, en este periodo de tiempo de este bienal, consiguen que participen 900 mujeres relacionadas con 287 hombres con hemofilia, 226 con hemofilia A y 61 con hemofilia B, y 7 mujeres con hemofilia. Y aparte también se recopilaron niveles de factor, historial de sangrado y pruebas genéticas y antecedentes familiares. Consiguieron identificaron 450 mujeres
como portadoras obligadas o genéticamente confirmadas, tanto de hemofilia A como hemofilia B, de las cuales 118 fueron confirmadas como no portadoras, de otras 118 fueron confirmadas como no portadoras, y 328 portadoras potenciales y 190 obligadas aún no habían sido sometidas a pruebas genéticas y se hicieron a partir de este trabajo. Y otro dato interesante, de todas estas portadoras, el 23% de las identificadas con hemofilia A y el 29,5% de las identificadas con hemofilia B tenían niveles de factor por debajo del 40%, por lo tanto entraban, según la nomenclatura, directamente en la consideración de hemofílicas A y B respectivamente. Y termino con, bueno, pues también con esta guía de la Asociación Europea de Hemofilia, que pone el foco de nuevo también en las mujeres con coagulopatías hemorrágicas, con un decálogo, bueno, que simplemente no lo voy a leer por cuestiones de tiempo, pero que es muy interesante, donde establece una serie de indicaciones recomendables para este grupo de pacientes, de personas, mujeres y niñas con trastornos hemorrágicos. Y por último, esta diapositiva me parece interesante porque es un momento muy interesante para aplicar el concepto de hemofilia Freeman, que parece que establecido solo para varones, y incorporar en este momento también a las mujeres, ya sea mujeres portadoras con síntomas o sin síntomas, o incluso, como se ve en la parte inferior, ese círculo relleno, una mujer hemofílica, es decir, niveles descendidos de factor por debajo de ese 40% que lo sitúa en el plano de un hemofílico, de una hemofílica, y con todas las preocupaciones que vemos en la parte izquierda, y que realmente con los tratamientos necesarios y el apoyo por parte de los centros de tratamiento, conseguir esta tendencia a mejorar su estado físico y psicológico, tendiendo a conseguir eso que, bueno, esa aspiración de una mente libre de hemofilia, el concepto de hemofilia Freeman. Como comentarios finales, decir que las mujeres con coagulopatías congénitas hemorrágicas han sido clásicamente las grandes olvidadas. En los últimos tiempos, sin embargo, se produce un auge de la patología con aparición de bibliografía especializada en este sentido, que hay una importante heterogeneidad en los protocolos de manejo, pero que existen estos protocolos de manejo, que hay una necesidad de una perspectiva multidisciplinar y que la aplicación de la perspectiva de género en salud supone dejar en un solo plano los roles de portadora y cuidadora tradicionales, atribuidos clásicamente a la mujer con hemofilia, en beneficio del papel de paciente propiamente dicho. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Núñez. Rápido para una competente presión, no somos total y sin profundidad. Más a dar el paso a la doctora Álvarez para hablar de las probabilidades. Bueno, permíteme quitar 20 segundos por decirte sí. Gracias por invitarnos a este primer Día Mundial de la Hemofilia que hacemos con la sociedad, contigo de presidenta. Creo que es muy bonito, permíteme que te lo diga, la primera mujer presidenta de esta sociedad. Creo que hoy estamos rompiendo muchas barreras de género, ¿no? El de las mujeres con hemofilia, también de las profesionales con hemofilia que ya hay en las sociedades. Muchas gracias. Maite, no te partir de todo. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Dani. Bueno, agradeceros fundamentalmente, pues me hace mucha ilusión estar aquí para visibilizar, ¿no? y concienciar de la enfermedad. Con todos los que nos dedicamos, todas las sociedades que nos dedicamos al tratamiento y al manejo del paciente con hemofilia, ¿no? Agradecer a la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, a Jorge, a Valentín, que se ha querido estar hoy con nosotros esta tarde, por el amparo, pero claro, también a los que trabajamos todo el día para atender a estos pacientes con coagulopatías congénitas, que es la Real Fundación Victoria Eugenia, FEDEMO, y la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. Y a todos vosotros, a la industria farmacéutica, y todos los que estáis aquí, por mostraros nuestro apoyo en todas las actividades que hacemos, ¿no?
Otro grupo de pacientes, cuando hablábamos todos de qué tratábamos hoy aquí, ¿no? Pues dijimos, bueno, pues a lo mejor los grupos más olvidados, las portadoras de hemofilia, y luego otro grupo que no es que fuera olvidado, sino que no teníamos pacientes con comorbilidad, y ahora ya tenemos pacientes con comorbilidad, y bueno, pues es también un reto para los hematólogos. Bueno, esta es la agenda, pero voy a ir rapidito, Dani, no te preocupes. En los últimos años, ha aumentado la esperanza de vida de los pacientes con hemofilia, y eso es pues estamos de enhorabuena, ¿no? Gracias a los nuevos tratamientos mucho más eficaces, la instauración de protocolos de profilaxis, el autotratamiento del paciente con hemofilia, ha hecho que ahora mismo la esperanza de vida del paciente con hemofilia sea prácticamente semejante a la población general. Y en la población general, bueno, pues la causa más frecuente de mortalidad son las enfermedades cardiovasculares. Se cree que en los próximos años, bueno, pues gracias a estos mejores tratamientos del paciente con hemofilia, pues también sea la principal causa de muerte. Por eso hoy tenemos nuevos retos los hematólogos para tratar a esta población más envejecida, en la que no tenemos expertise y en la que estamos siempre en un balance entre el riesgo hemorrágico y el riesgo trombótico. Ahí veis, bueno, pues en este informe del registro de UK, cómo van aumentando los pacientes con, con edades entre 60 69 años, 70 79 años en los últimos años, cómo esta población va aumentando. Tanto es así que la Federación Australiana de Hemofilia, en su página web, tiene ya específicamente recomendaciones para esta población más envejecida. Y es que la cara de la hemofilia afortunadamente ha cambiado a otro escenario completamente diferente. Antes era las hemorragias, y estábamos ahí centrados en las hemorragias, y ahora son otras patologías que muchas de ellas son específicas del paciente con hemofilia, y muchas de ellas son propias de ese paciente que tiene alrededor de 50-60 años, semejantes a la población general. Propias del paciente con hemofilia, este paciente con esta edad de más de 40 años, desafortunadamente es una población que en una gran mayoría se contagió del VIH, la hepatitis C, y tiene sus secuelas de esas infecciones. Es una población también que llegó tarde al tratamiento, ¿no? Que llegó muy tarde a la profilaxis, y es una población que tiene una artropatía evolucionada, y además no en una sola articulación, sino en varias articulaciones. Y todo eso, bueno, pues le va a conllevar a dolor, empeoramiento de la calidad de vida, etcétera. Y como tiene esa patología poliarticular de esa artropatía generalizada, pues va a tener más sedentarismo, con lo cual aumentan todos los factores de riesgo cardiovascular. Hay más obesidad, hay más hipertensión, hay más diabetes, dislipemias, etcétera. Luego es una población que tiene las neoplasias propias que se van desarrollando con la edad, pero también tiene neoplasias propias de los pacientes que están infectados por la hepatitis C y por el VIH, pues propias de esas infecciones. Y se ha descrito más insuficiencia renal en este grupo de pacientes, posiblemente por las hematurias de repetición, que son frecuentes en nuestros pacientes, y también por la toma de antiinflamatorios y analgésicos para controlar el dolor de esa artropatía. También se han descrito que puede ser más frecuente que aparezca un deterioro cognitivo leve por esos microsangrados que puede haber, y otras patologías desencadenadas por a lo mejor la artropatía, que puede ser disfunción sexual, o el desarrollo de inhibidores en los pacientes que reciben concentrados de factor, y siempre un paciente mucho más complejo a la hora de cualquier patología que aparece en la población general. Un paciente mucho más complejo, por ejemplo, si desarrollaba la COVID, una patología que favorecía el riesgo trombótico en un paciente que ya tiene mucho riesgo hemorrágico.
Y fijaos, bueno, para describir ese tipo de paciente al que nos vamos a referir, las características de estos pacientes mayores de 40 o de 50 años, en esta serie que recoge bueno, pues 245 pacientes con hemofilia grave, ellos estratificaban esa corte de pacientes a la que me voy a referir, que son aquellos pacientes con estas edades entre 40 o 50 años, y veían que era justo el paciente que tenía más artropatía, justo el paciente que está con menos movilidad, que tenía más factores de riesgo cardiovascular o enfermedad cardiovascular establecida y que estaban coinfectados por el VIH o la hepatitis C. Y en los últimos años, la verdad es que gracias a los nuevos tratamientos, las causas de mortalidad en la hemofilia están variando y bueno, nos estamos enfrentando, pues antes los pacientes fallecían por sangrados y fallecían por secuelas de las enfermedades infecciosas, y como veis ahora en aquellos pacientes que han nacido más allá del 2010, pues la hemorragia ha descendido mucho entre las causas de mortalidad, pero también ha descendido las complicaciones de las infecciones y sin embargo ha aumentado, bueno, pues como causa de mortalidad las neoplasias o las enfermedades cardiovasculares, es decir, muy semejante a la población general. Pero también debemos de tener en cuenta en estos pacientes que también la hemostasia cambia con la edad, ¿no? Igual que las personas sin coagulopatías congénitas, hay más incidencia de trombosis con la edad debido a que aumentan los factores en los niveles de factor von Willebrand y los niveles de factor 8. También ocurre así con el paciente con hemofilia, que tenemos que tener más cuidado de que ese balance que podríamos haber establecido con el tratamiento con el factor, bueno, pues se puede descompensar en esa edad. Y también hay otras patologías más infrecuentes, hemorrágicas, que aparecen en estas edades más avanzadas, como puede ser la angiodisplasia con sangrados gastrointestinales o la hematuria, que vemos más frecuentemente en pacientes con hemofilia de edad más avanzada. Por lo tanto, tenemos un paciente que es un paciente con bastantes factores de riesgo cardiovascular y un paciente frágil, como describen en este trabajo, un paciente frágil y un paciente que tiene más hospitalización que en otros pacientes que no tienen coagulopatías y son de la misma edad. Pero este trabajo que os muestro aquí es el primer trabajo que evalúa por primera vez la fragilidad del paciente con hemofilia. Y ellos recogen datos de 117 pacientes con hemofilia OB mayores de 50 años seguidos en el centro de tratamiento de Oxford y evalúan la fragilidad utilizando una escala de fragilidad similar a la que se utiliza en la población en general. Fijaos que bueno, esto cambiará con los nuevos tratamientos, pero ellos hacen dos grupos de pacientes. Se hace un grupo de pacientes hasta 64 años y otro grupo de pacientes mayores de 65 años hasta 88 años. Y fijaos que aquí en este grupo de pacientes más jóvenes, bueno, pues está más balanceado entre los pacientes que tenían hemofilia leve o hemofilia grave, pero cuando nos vamos a este grupo de edad, pues casi todos los pacientes eran con hemofilia leve, porque los pacientes con hemofilia grave no habían tenido buenos tratamientos y posiblemente habían fallecido como consecuencia de alguna hemorragia. Ven la frecuencia de comorbilidades en los dos grupos. En el grupo de pacientes más jóvenes, el 67% de los pacientes presentaba al menos una comorbilidad. En el grupo de pacientes mayores de 65 años, el 78% presentaba dos comorbilidades. ¿Cuáles son las comorbilidades más frecuentes que encontraron? La hepatitis C, la artropatía y la hipertensión arterial en ambos grupos. Vale. También estos pacientes eran pacientes polimedicados que recibían al menos 5 medicaciones y las tasas de polifarmacia fueron en la población más joven de un 30%, en la población de mayores de 65 de un 39%. Y los fármacos que más se prescribían eran los tratamientos antihipertensivos, como veis aquí con un 62% de los pacientes. Los resultados finales de la escala de fragilidad, aquellos pacientes que presentaban una puntuación mayor de 4, fue que un 29% de los pacientes con edades más avanzadas, más de 65 años, se presentaban como pacientes frágiles. Y esto comparado con la población en general, que solamente era un 10%, pues es casi bueno, pues el triple que en la población general. Con lo cual tenemos un paciente con hemofilia mayor de 40 a 50 años que es un paciente con alta fragilidad, más frágiles que los de la población
general. Os decía al principio, las neoplasias en estos pacientes no solamente tienen las neoplasias propias de la edad, que se van desarrollando más riesgo con la edad, sino que también hay otras neoplasias por las infecciones que tienen, por la infección del VIH, pues hay linfomas, sarcoma de Kaposi o vasocelulares, y por el virus de la hepatitis C, el hepatocarcinoma. Es verdad que es una buena noticia que si excluíamos el hepatocarcinoma, pues la ratio de mortalidad por cáncer es el mismo que el de la población general. Así, con todo esto, la Federación Mundial de Hemofilia recomienda que se haga screening al paciente con hemofilia igual que al resto de la población, y que además se hagan el mismo screening. Si hay que, ahí se hace el programa del Prevecolon y da positivo, sangre en heces positivo, que se haga una colonoscopia y que el tratamiento con quimioterapia o con radioterapia sea el mismo, que no se le quite oportunidades por tener la coagulopatía, sino que se haga el mismo tratamiento, y si se espera una trombocitopenia prolongada, que se haga un tratamiento profiláctico. Incluso va más allá y dice que en aquellos pacientes que sabéis que toda neoplasia activa es un riesgo de trombosis, pues que se evalúe al paciente de forma individualizada, porque incluso se podría poner el tratamiento anticoagulante preventivo. Metiéndonos ya en la enfermedad cardiovascular, os traigo este trabajo que a mí me gusta mucho, que es el objetivo del estudio fue determinar los factores de riesgo cardiovascular y la enfermedad cardiovascular establecida en pacientes con hemofilia grave o moderada en Estados Unidos. Ellos excluyen los pacientes con hemofilia leve porque creen que la prevalencia de enfermedad cardiovascular es menor si en aquellos pacientes que tienen una generación de trombina más baja, como es el paciente con hemofilia grave y moderada. Se incluyeron 200 pacientes con hemofilia OB moderada grave en 19 centros de tratamiento de hemofilia, y recogen datos de la historia clínica, datos relacionados con factores de riesgo cardiovascular, y se realiza una analítica y un electrocardiograma que se analizaron y leyeron de forma centralizada. Las características demográficas de los pacientes eran representativos de la población con hemofilia en Estados Unidos, y había proporcionalmente más pacientes con hemofilia B. Ellos dicen que están cogiendo una cohorte de supervivientes, que es lo que veíamos anteriormente. Solamente están cogiendo aquellos pacientes, fijaos que en esta cohorte de pacientes que hemos dicho que es muy frecuente la infección por VIH, aquí solamente había un 27% de pacientes que eran VIH positivo. Eso quiere decir que estaban cogiendo a pacientes que tenían un fenotipo hemorrágico leve, que habían recibido pocos hemoderivados y por lo tanto no se habían contagiado. ¿Qué resultados reportan? Una mayor prevalencia de hipertensión arterial, posiblemente que la población general, posiblemente relacionado con anomalías vasculares en las articulaciones con artropatía, y solamente, fijaos, para la hipertensión arterial, solamente un 36% de los pacientes recibían medicación antihipertensiva, es decir, una medicación que no tiene ningún riesgo hemorrágico para el paciente, que no estamos hablando de una anticoagulación o una antiagregación, tampoco se pone aunque tenga hipertensión. También se encontró un aumento de niveles de creatinina y de enfermedad renal establecida, involucrando lo que os decía, la hipertensión arterial y los episodios de hematuría de repetición. Y es verdad que los pacientes con presencia de inhibidor tenían, se asoció significativamente con un aumento de enfermedad cardiovascular. Es verdad que los pacientes con hemofilia, que recordar que eran pacientes graves y moderados, tuvieron significativamente menos enfermedad cardiovascular, un 15% frente a un 25% en la población en general. Y de los pacientes que ya tenían enfermedad cardiovascular establecida, tampoco se trataban. 30 pacientes tuvieron, pero lo que se suele dar en la enfermedad cardiovascular, que son la aspirina y las estatinas, solamente se administraron a 4 pacientes. Ellos concluyes en que los factores de riesgo cardiovascular son más frecuentes en esta población con hemofilia, que a causa de la artropatía tiene una baja movilidad, que es verdad que la enfermedad cardiovascular en esta población es más baja,
baja y bueno, pues siempre hemos dicho la hemofilia podría ser un protector para la enfermedad cardiovascular, pero a los pacientes que desarrollan esa enfermedad cardiovascular no se les ofrece el mismo tratamiento, no se les pauta antihipertensivos, no se le pauta hipolipemiantes y tampoco se le pauta aspirina o anticoagulación. Entonces, a partir de ahí ya hay numerosos trabajos que dicen que el paciente con hemofilia debe de hacerse un screening de factores de riesgo cardiovascular y tratarle igual que la población en general con la cobertura hemostática adecuada. En este sentido, nosotros también estamos haciendo la caracterización de nuestra población en cuanto a factores de riesgo cardiovascular y enfermedad cardiovascular y tromboembólica establecida y pues hemos recogido 100 pacientes, que la mayoría de ellos, como veis, son graves, la mayoría de ellos en profilaxis, con un 70% con tratamiento con tratamiento sustitutivo, pero me parece súper interesante los datos que saquemos de esta población, un 28% de los pacientes recibiendo tratamiento no sustitutivo, 27 con emicizumab y un paciente con concizumab, 12% de los pacientes con inhibidor activo, un 8% de los pacientes tiene enfermedad renal crónica, 32% VIH, un 18% hepatopatía, virus de hepatitis C crónico y una mortalidad hemos tenido de un 2%. Fijaos que, como el resto de las series, en nuestra serie también un 44%, el factor de riesgo cardiovascular más prevalente es la hipertensión arterial y la dislipemia y también que una cosa también reseñable que muchos de nuestros pacientes están con tratamiento antitrombótico a pesar de ponemos una profilaxis adecuada y si requieren tratamiento antitrombótico pues se la ponemos. Bueno, estas son las conclusiones y los próximos pasos que vamos a hacer, pues un registro nacional que os animo a los hematólogos a participar, en el que lidera dentro de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia el doctor Núñez. Estos son ejemplos para que veáis que aquel paciente que lo requiere, pues lo tenemos con anticoagulantes orales de acción directa o doble antiagregación con bastante seguridad. La fibrilación auricular en el paciente con hemofilia es similar a la población en general y no debemos olvidar que ese paciente tiene una generación de trombina, no está bien anticoagulado, no por la hemofilia es que esté bien anticoagulado. Una de las estrategias, hay guías al respecto, animándonos a anticoagular o antiagregar a aquel paciente que lo necesite y incluso nos hablan de terapia antitrombótica, anticoagulaciones, si el paciente tiene más de un 20% y en aquel paciente que tiene inhibidor debería estar en tratamiento con un tratamiento que eleve los niveles en al menos un 10 o un 20%. También destacar el cierre de la orejuela en aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular, que a nosotros nos va muy bien y te evitas la anticoagulación y también ver que estos pacientes, hay pacientes que han tenido arteriosclerosis o que han hecho aneurismas debido a esa enfermedad vascular, siempre tenemos que pensar que ese paciente puede hacer un inhibidor. A nosotros los 3 pacientes que hemos tenido que someter a una cirugía mayor con tratamiento intensivo nos han hecho inhibidor con el problema que luego conlleva la antiagregación. Las guías recomiendan que con una buena profilaxis, elevando los niveles a un 5-10% para la antiagregación simple y un 20% para la anticoagulación, se podría hacer sin problemas. ¿Qué perfil de paciente tenemos? Pues este es el paciente que vemos en las consultas. El paciente con 50-60 años es un paciente que tiene una artropatía evolucionada en múltiples articulaciones, que se puede mover muy poquito y eso hace que tenga múltiples factores de riesgo cardiovascular más que la población general, ¿no? Y que además tenga todo
bagaje de sus desafortunadamente contagios a hepatitis C, hepatitis B o VIH, etcétera. Entonces, este paciente hay que tener especial foco en ofertarle, tener bien protegido al paciente con una terapia sustitutiva o no sustitutiva que dé cobertura, que nosotros podamos hacer todos los tratamientos que recibe la población general, ¿no? Pues de antiagregación, anticoagulación, todo lo que se está ofertando a aquella población general que no tiene coagulopatías. Por lo tanto, es otra población en la que deberíamos poner el foco. Es verdad que en las mujeres estaban, no teníamos nada de foco ahí, pero esta población es un reto en la consulta día a día, ¿no? El abordaje de estos pacientes. Y nada más. Estoy muy atrevido porque he mandado callar a la presidenta de la sociedad de la que nos está agregando, lo cual quiere decir que soy un atrevido moderando a la presidenta. Y al presidente. Y al presidente, soy muy atrevido a los presidentes. No sé si tenéis alguna pregunta a los miembros de la sala, porque yo tengo muchas y como no me paréis voy a fichar a los dos. ¿Nadie levanta la mano? Pues sí, doctor Navarro. Vamos a ver. Antes se decía que nacía un hemofílico a cada 10.000 personas. Supongo que con los criterios que hay ahora para diagnosticar se habrá disminuido la tasa de natalidad de hemofílicos. ¿Cómo está eso ahora? Bueno, tenemos consultas, Ramiro lo ha explicado, ¿no? Tenemos consultas para portadoras, para diagnóstico preimplantacional, eso está súper de consejo genético, eso está súper avanzado, pero es verdad que también tenemos pacientes que vienen de otros países, ¿no? Y eso sigue creciendo el número de pacientes con hemofilia, ¿no? No por los casos familiares, que cada vez está más controlado esa parte, pero sí por pacientes de novo, mutaciones de novo, y luego por pacientes que vienen de fuera. No sé, Ramiro, si quieres complementar. Sí, que claro, se ha modificado un poco el porcentaje de pacientes esporádicos que nacen, que aparecen. Claro, ha variado en función de que el consejo genético está influyendo decisivamente en la toma de decisión por parte de las familias en las opciones reproductivas que hemos visto anteriormente, ¿no? Yo tengo una pregunta para los dos, pero voy a empezar con el doctor Núñez, porque además se tiene que ir antes, así si se tiene que ir no se abandona. Has comentado que entre el 5 y el 20% de las mujeres con un SMA puede tener un von Willebrand. Imagínate que eres un médico de primaria o un ginecólogo y te encuentras con una mujer con sangrado menstrual abundante. ¿Cuándo consideras que hay que derivarlo a hematología? Esta pregunta es interesante y de hecho por cuestiones de tiempo no he puesto algunos de los algoritmos que hay en este sentido. Se establece que las analíticas de entrada que puede realizar el médico de atención primaria pueden orientar la patología a una patología ginecológica o a una patología hemostática. Cualquier alteración que haya en las pruebas básicas de coagulación o plaquetarias orientaría o obligaría a descartar una coagulopatía congénita hemorrágica. ¿Ve? Esto no quiere decir que haya pacientes que estas pruebas básicas de coagulación sean normales y a pesar de eso puedan tener un sangrado menstrual abundante o otra sintomatología hemorrágica destacable, ¿no? Pero existen opciones de entrada incluso por parte del médico de atención primaria para orientar hacia el ginecólogo o hacia el hematólogo. Y yo tengo para ti, doctor Álvarez, una pregunta que sabes que soy muy pesado con la misma, que es el manejo del dolor. En la gráfica del uso de fármacos estaba antihipertensivos, luego estaban los COSIPs, pero luego había también un uso muy importante de los fármacos para el dolor. En tu experiencia, ¿cómo gestionáis el dolor del paciente adulto que tendrá por artropatía, por eso? Pues la verdad es que el dolor ahora es con lo que más notamos, evaluamos la eficacia, ¿no? Porque ya es verdad que con todos los fármacos hemos alcanzado, o con casi todos, el sangrado cero, ¿no? Entonces, cuando hay menos sangrado subclínico, pues es verdad que el paciente tiene menos dolor. Aquel paciente que tiene artropatía establecida con osteofitos y que tiene el dolor por la artropatía crónica, tenemos ahora muchas estrategias, ¿no? Desde muchos escalones de analgesia hasta técnicas también invasivas que hacemos, ¿no? Con los anestesistas, la unidad del dolor,
Es verdad que agotamos siempre primero todos los escalones de analgesia, pero luego también hacemos se hacen infiltraciones, se hacen muchas técnicas invasivas que alivian mucho al paciente, ¿no? Yo creo que está mucho mejor controlado, o sea, muchísimo mejor controlado que hace pocos años, hace 5 o 6 años. Un comentario para el doctor Núñez. Nosotros hace años, con nuestra base de datos de pacientes, una base de datos de socios, vimos que teníamos más mujeres con coagulopatías infrecuentes que hombres con coagulopatías infrecuentes dentro de las coagulopatías severas, ¿no? ¿Puedes contarnos algún caso tuyo de alguna mujer con una coagulopatía poco prevalente y severa, si tiene alguna diferencia respecto al varón? ¿Cómo se gestionan esos casos de una coagulopatía grave en una mujer? Bueno, yo creo que... infrecuente, me refiero. Precisamente las coagulopatías infrecuentes graves, probablemente, como son graves, tienden a asemejarse más al tratamiento, digamos, independientemente del género. Quizás en las moderadas o deficiencias moderadas o leves es donde claramente sí que hay una diferencia. Por ejemplo, pacientes con una deficiencia factorial en torno al 20%, ya sea de otras deficiencias infrecuentes, como acabas de decir, por ejemplo, que probablemente requieran de una supervisión estrecha por nuestra parte en procesos quirúrgicos, hay veces que pasan desapercibidas y simplemente porque, por cuestión de género, no se les ha dado la misma relevancia que, que a un paciente masculino. Esto yo creo que afortunadamente está cambiando, ha cambiado y seguramente va a cambiar para, esperemos, en un futuro muy cercano, sea totalmente equiparable, ¿no? La verdad que esto es una pregunta porque hay muchas mujeres con coagulopatías infrecuentes graves que a veces se sienten olvidadas, sobre todo las que tienen formas graves. En las leves, que no es que estén siendo olvidadas, es que lo están, ¿no? Pero las formas graves también existen. Y doctor Álvarez, ha habido muchísimas partes de la gráfica que ha hablado de el sobrepeso, la obesidad. ¿Ve algún cambio de la tendencia a la obesidad, el sobrepeso, por mayor actividad física, o todavía la mejora de la funcionalidad no ha provocado que haya menos obesidad en la hemofilia? Sí, yo creo que ahora el paciente con hemofilia hace muchísimo deporte, o hace mucho más deporte que hace unos años, ¿no? Por ejemplo, es verdad que todo lo que he hablado yo son pacientes con más artropatía y más mayores, pero yo creo que la actividad física ha aumentado y hay muchos estudios intentando medir pues esa actividad física que hace más el paciente con hemofilia, ¿no? Intentando medir otras cosas que no es el sangrado y ver esos cambios en el paciente con hemofilia. De hecho, a veces lo hablamos que tenemos que el paciente ya hace de todo. Yo hay deportes cuando viene a la consulta que digo, pero ¿y eso qué es? Lo tengo que buscar porque, ¿no? Bueno, tú que eres más deportista lo sabrás, pero que me dicen cosas que yo digo, pero ¿y eso qué es? Tal. Sí que es verdad que y hay menos obesidad. La gente también desde FEDEMO pues tenéis iniciativas pues súper buenas en cuanto a también a nutricionistas. Tenéis un proyecto muy bonito, ¿no? Para pacientes con hemofilia. Yo no lo hago. Bueno, tú también Sí, vas a... que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que sobre todo en el paciente que anteriormente, de cierta edad, que antes estaba muy limitado físicamente y que ahora con los nuevos tratamientos probablemente ha intentado, y de hecho lo ha conseguido, incorporarse a una actividad física, por supuesto adaptada a su condición física, pues yo creo que esto es algo que claramente hemos percibido, ¿no? En la práctica diaria. O sea, podemos decir que podemos medir el farmacofuncional por el dolor y por la actividad física, entonces casi más que por... También, claro, porque ya estamos en esa fase, ¿no? De haciendo estudios, ¿no? en la mejora en la actividad física, en calidad de vida y en el dolor, ¿no? Pues nada, sin más, hemos robado 5 minutos de tiempo al tiempo, pero creo que lo merecía la ocasión. Muchísimas gracias a la sociedad, al vicepresidente, a los presidentes de la Sociedad de Trombosis y Hemostasia y la Comisión Científica Victoria Eugenia por este tiempo, por esta conmemoración del Día Mundial de la Hemofilia, y sobre todo por, como has dicho antes la doctora Álvarez, por dar voz a los grandes olvidados como son las coagulopatías y estos colectivos con mucha comorbilidad. Sin nada más, muchísimas gracias y nos veremos el año que viene, Dios mediante.